Bueno, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Los integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión de la Mesa de Unidad Democrática aquí presentes, José Millán, Ignacio Marcano, Ignacio Marcano, Wilmer Rosas, Gabriel Reyes y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez, a propósito de los nuevos atentados contra la libertad de expresión y particularmente respecto del caso del semanario Sexto Poder y sus trabajadores, emitimos formal declaración en estos términos. La Unidad Democrática de Venezuela deplora la recurrencia de actos violatorios de los derechos humanos como la libertad del trabajo y la libertad de expresión a propósito de la persecución contra periodistas del semanario Sexto Poder y el cierre por vía judicial de este medio de comunicación impreso. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es explícita tanto en las condiciones y limitaciones para el ejercicio de la libertad de expresión como en el marco de garantías del cual disponen los ciudadanos a fin de que se respete el debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas que les involucren. El pasado domingo 21 de agosto de 2011 se inició contra el citado semanario una serie de acciones que hasta el momento incluyó cerco a su sede administrativa, privación de libertad de la periodista Dinora Girón, orden de captura contra el periodista Leocenis García, medida cautelar de cese de edición y distribución de los contenidos de Sexto Poder y, en consecuencia, cesantía de operaciones para decenas de trabajadores directos e indirectos de este medio de comunicación. Observamos en todos los casos violación del principio de presunción de inocencia contemplado en el segundo numeral del artículo 49 constitucional, con acciones francamente orientadas a la retaliación y al amedrentamiento, lo que denunciamos una vez más a funcionarios del Estado venezolano en la sistemática comisión del delito de discriminación por motivos políticos. La Comisión de Libertad de Expresión de la Mesa de Unidad Democrática conoce y respeta el derecho de toda persona a solicitar debido resarcimiento cuando se sienta agraviada por expresiones de terceros y para tales efectos la Carta Magna en su artículo 58 garantiza el derecho a réplica y a rectificación. Igualmente, conocemos la existencia de otras disposiciones legales, entre las que hay que lamentar la tipificación reciente de delitos de desacato, que en sociedades democráticas avanzadas han sido desechadas para proteger la libertad de expresión de la gente, pero que el poder imperante en Venezuela durante los últimos años ha utilizado para proteger y privilegiar a los gobernantes y demás figuras relevantes del Estado, como es el caso de magistrados y rectores. A todo evento, invocamos la supremacía de la norma constitucional, por lo que exigimos que el debido proceso impere en el tratamiento del caso Sexto Poder y no el garrote político de funcionarios que en un mismo acto denuncian, acusan, sentencian y persiguen a quienes les resulten incómodos, críticos o lesivos a sus intereses políticos. Sobre el trabajo editorial del semanario Sexto Poder han sido por el momento expresadas las acusaciones de instigación al odio, violencia al género y vilipendio a los poderes públicos. Y es nuestro deber manifestar a los venezolanos que, aunque consideramos tales supuestos de delito como la brusca expresión de la arrogancia de hombres y mujeres que por ostentar el poder en Venezuela se pretenden inescrutables, la sola presunción de inocencia de los periodistas del semanario debe privar sobre la presunción que pudieran tener figuras poderosas aludidas por el medio impreso de que en su contra se hubiere cometido algún delito. Es así que no procede ni privación de libertad ni cierre de las operaciones de la empresa. En consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Libertad de Expresión exige a los órganos del Estado venezolano el inmediato resarcimiento de los derechos conculcados a los periodistas del semanario Sexto Poder, liberación inmediata del embargo que priva de trabajo a decenas de trabajadores de la comunicación social, el fin del hostigamiento al cual se ha venido sometiendo la periodista Dinora Girón y la provisión de óptimas garantías constitucionales para que el periodista Leocenis García pueda enfrentar eventuales investigaciones, imputaciones, acusaciones y o demás medidas procesales
en libertad y sin intromisiones intencionadas a la retaliación política. Advertimos a los venezolanos que el caso Sexto Poder, como quiera que el Estado continúe administrándolo de manera perversa, habrá de complementar el grueso expediente de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno nacional y demás funcionarios del aparato estatal, que incluso se ventilan en jurisdicciones internacionales, dada la imposibilidad de que en nuestro país se halle administración de justicia transparente e imparcial. Estos son los casos del cierre de Radio Caracas Televisión, de RCTV Internacional, de varios canales regionales, unas 40 radioemisoras y las contadas en más de 1000 agresiones físicas, judiciales, comerciales y laborales contra comunicadores que no se pliegan a los mandatos editoriales que emanan del Poder Ejecutivo. Llamamos especialmente la atención del pueblo venezolano sobre la manera en que el caso Sexto Poder constituye fiel demostración de la inobservancia del principio de la igualdad ante la ley. Administrado el sistema de justicia como brazo castigador de suma hipersensibilidad cuando se trata de examinar y reprobar las acciones de los adversarios del jefe del Estado, parece un poder inexistente cuando se trata de recibir y procesar denuncias sobre excesos, tratos discriminatorios, incitaciones al odio, calumnias y uso de lenguaje procaz y escatológico de parte de funcionarios y comunicadores que se alinean con el proyecto político del presidente de la República contra quienes ejercitan su derecho a disentir. La Comisión de Libertad de Expresión de la Mesa de Unidad Democrática exige en este acto a los funcionarios del Estado venezolano rectificar, respetar el principio de igualdad, componente básico de los valores fundamentales de la República, junto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Finalmente, insistimos sobre la necesidad de que se respete el debido proceso en el caso del semanario Sexto Poder. Esta comisión no objeta de forma alguna que se someta a evaluación cualquier tipo de contenido informativo y o de opinión, pero solo en condiciones de transparencia y equilibrio tendemos juicio justo y resultados aceptables. En torno al polémico artículo del perseguido semanario, convertido en nueva materia prima de la maquinaria propagandística del gobierno central, justo sería llegar a una consensuada conclusión sobre dos posibilidades. ¿Se trata de una agresión contra las instituciones públicas o se trata más bien del empleo de la sátira para criticar la desviación de poder en los actos de renombradas funcionarias públicas bajo la influencia del presidente de la República? De cualquier manera, hallamos adecuado recordar parte del legado de uno de nuestros presidentes, el general Carlos Sublet. Lo grave no es que el pueblo se burle del presidente, lo grave es que el presidente se burle del pueblo. No puede ser que aquí se persiga a trabajadores legalmente agrupados para llevar adelante un proyecto comunicacional como es el caso del semanario Sexto Poder, cuando a otros desde el Estado, y yo quiero traer a colación solo como recuerdo, desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo, les han sometido a este tipo de incitación. Esto fue en el año 2007, órgano impreso del semanario La Hojilla, ya que estamos hablando de semanario. El periodista Miguel Ángel Rodríguez acudió a la Fiscalía General de la República a solicitar una investigación respecto de si tal fotografía con aparente tiro en la frente y otras lesiones constituía incitación a delinquir, instigación al odio o cualquier otro delito tipificado en nuestra legislación. 3 meses después, la Fiscalía, que ahora supuestamente actúa con tal velocidad para supuestamente administrar justicia, respondió que en este caso el periodista Miguel Ángel Rodríguez no podía invocar condición de víctima, porque si esto fuera un delito, comportaba un delito de acción pública y en consecuencia la víctima era el Estado.
Es decir, que si guiados por estas prácticas comunicacionales, que esta, como ustedes saben, es una de las menos graves de lo que regularmente acostumbran a hacer en los medios de comunicación que ha secuestrado el gobierno. Al periodista Miguel Ángel Rodríguez le hubieran pegado un tiro, entonces la víctima hubiese sido el presidente Chávez. Llamamos a la rectificación al poder público nacional, porque todos estamos amparados por el principio de la igualdad, y esto no es en lo más mínimo comparable con lo que ahora particularmente pienso fue empleo de la sátira, que es un género universalmente utilizado para denunciar la perversión de sus acciones en el poder de un grupo de mujeres que, sin duda alguna, hasta de manera pública, han rendido las instituciones que dirigen a los pies del presidente de la República. Recordemos que esas damas, a propósito de la enfermedad del presidente y sus primeras declaraciones públicas, acudieron raudas, veloces a decirle: presidente, aquí están sus instituciones. Las instituciones son del Estado venezolano, no del presidente de la República. Las instituciones son de todos nosotros los que debemos exigir y tenemos que ejercitar nuestro derecho a escrutarlos. No son propiedad del presidente de la República. Y ese era el contenido, ese era el de fondo, el mensaje, la crítica a través de una sátira que puede ser polémica y que puede haber causado el hecho de que alguien se sintiera aludido y ofendido. Pues bien, reconocemos, repito, el derecho de las personas a ser resarcidas, pero para eso hay un camino legal que en nada explica el que de ipso facto se haya privado de libertad a Dinora Girón, se haya girado orden de captura a Leocenis y se haya cerrado el medio, dejando sin trabajo a este grupo de operadores de la comunicación social. Muchas gracias.